Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no pertenece a ninguna denominación religiosa. Soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento. Expongo aquí temas, se hace exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Eso sí, siempre tratamos de dar evidencias y por supuesto investigando desde el texto hebreo, algunas ocasiones desde el texto griego, para que, así esté sustentado lo que exponemos en el canal. Así es que hoy vamos a tocar un tema muy interesante respecto al sacerdocio de Melquisedec. Y por supuesto tenemos que tocar el tema del sacerdocio levita. Me he dado cuenta, o al menos en lo personal, que no se ha entendido bien a profundidad cómo es esta transición del sacerdocio levita al sacerdocio de Melquisedec. Y esto es debido a que muchas veces algunos movimientos, tanto judíos o de raíces hebreas, no escudriñan, de manera adecuada el texto hebreo de la Torá. Es decir, muchas veces se hacen dogmas o se hacen tradiciones o se hacen, enseñanzas basadas en malas traducciones. O, por ejemplo, en el hebreo moderno o en el hebreo mishnaico. Entonces, nosotros tratamos de recurrir al hebreo bíblico, por supuesto, yendo con expertos, utilizando diccionarios. Por ejemplo, en mi caso, yo estudio con el gramático Duque Ola. Siempre he recomendado su canal. Por favor, vayan a verlo. Lo voy a dejar en los comentarios. Y también a su vez nos apoyamos o digamos que hay un equipo detrás de historiadores, lingüistas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Lo que quiero decir es que para tener un mayor entendimiento y comprensión de cómo es que ocurre esta transición de sacerdocio, y no solo eso, sino muchas otras cosas más que aparecen en la Torá, como por ejemplo los sacrificios, las fiestas, los llamados de santidad, etcétera. Todo eso tenía un cumplimiento, tenía un contexto y por supuesto a la luz del Mesías y del fundamento de los apóstoles nosotros entendemos de una manera más amplia todo el panorama de lo que eran esas ordenanzas de la Torá. Sin embargo, sí nos toca investigar el texto hebreo, al menos en algunas palabras clave que son sumamente importantes. En mi opinión hay una palabra que es una piedra angular que se tiene que entender muy bien para que nosotros podamos comprender muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y esta palabra es la palabra olam. Lo repito muchas veces en varios de mis videos porque es muy importante que conozcamos lo que significa esta palabra. Ciertamente ya hay un video en el canal al respecto explicando un poco sobre la palabra olam. Sin embargo, en este video otra vez le vamos a dar un pequeño repaso y vamos a dar una lectura a la carta de los hebreos, vamos a ir a Éxodo, vamos a ir a los profetas, etcétera, etcétera, para poder discernir un poquito más a profundidad cómo es que sucedió este cambio de sacerdocio y si esto estaba profetizado en la Torá o, como dicen algunos, es nada más un invento de los cristianos o de algunas personas, porque he escuchado eso, que dicen que esto del sacerdocio de Melquisedec es algo que no es válido, porque el sacerdocio levita es un sacerdocio que es eterno. Bueno, nosotros vamos a ir a la escritura, por supuesto vamos a investigar en este caso el sustantivo olam, la palabra olam, y vamos a comprobar algunas cosas muy interesantes que nos van a dar claridad respecto a todo este tema. Así es que sin más, vamos a la escritura a ver qué tiene para decirnos. Y ahora estamos en Hebreos capítulo 7 y vamos al verso 11 y 12. Aquí el contexto lo he dicho en algunos otros videos y el contexto de la carta a los hebreos es una explicación de este cambio de sacerdocios, del sacerdocio levita al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, hay una aparente contradicción. Leamos el verso 11, Hebreos 7, 11 y 12, y dice, entendiendo este contexto, hermanos, del cambio de sacerdocio, en esta parte dice: si pues la perfección fuera
por el sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Claramente, hermanos, aquí estamos viendo que está dando por hecho de que hay un cambio de sacerdocio. Pero entramos en una contradicción, porque si nosotros vamos a Números, capítulo 25, verso 13, dice, el contexto aquí, mis hermanos, es que, como sabemos, en el desierto hubo una parte donde los israelitas empezaron a pecar con las hijas de Moab, con sacerdotisas y mujeres moabitas que básicamente fueron influenciándolos a reverenciar otras deidades de los moabitas. Y aquí había un caos porque básicamente eran miles de hombres que se habían inclinado a la inmoralidad, inmoralidad íntima. Entonces, aparte de ser inmorales, no solo eso, sino que se estaban inclinando ante otros dioses. Y uno de los sacerdotes, línea de Aarón, descendiente de Aarón, llamado Píneas, a veces ponen así en las traducciones, Pinjas, que es un nombre egipcio que tiene que ver con algo como el moreno, alguien moreno, negro. Y Pinjas atraviesa con una lanza a un líder de Israel que estaba pecando con una sacerdotisa de Moab enfrente de los ojos de Moisés, de Aarón y de la congregación. Pinjas ya no aguantó más, tremenda locura, y llega y acaba con el mal de Israel. Dice la escritura, él hace este acto celoso, pues celo del Eterno, ¿verdad?, de acabar con el mal, y extermina a este hombre y a esta mujer. Entonces aquí el Creador hace un pacto con él y le dice el verso 13, Números 25:13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Elohim, por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, qué interesante, porque nosotros estábamos viendo en la carta a los hebreos que el sacerdocio levita estaba quedando atrás. Pero vamos a Números 25:13 y dice que no, que es un pacto eterno. Y hermanos, esto en realidad es muy sencillo de resolver, porque la traducción no dice sacerdocio eterno o perpetuo, mis hermanos. Aquí donde ven que dice sacerdocio, dice Kejuná, Olam, Kejuná, Brit, aquí está la palabra pacto, Brit, Kejuná, Olam. El pacto de sacerdocio, Olam. En el video en el canal ya tengo un video explicando este tema sobre el sustantivo Olam, que deriva del verbo Alam y no traduce eterno, hermanos, porque el sustantivo Olam, repito, que deriva del verbo Alam, no puede traducir eterno porque Alam es un verbo que significa esconder, ocultar. Entonces, simple y sencillamente no se puede traducir eterno porque no tiene nada que ver con eso. Es decir, les voy a dar una evidencia de que ese mismo sustantivo algunas veces lo traducen como mundo, otras veces como eterno, otras veces como antiguo, pero entramos aquí en algunos problemas. Vamos a una concordancia para que se vea con mayor claridad, a Logos K-Logos. Y esta página es Logos K-Logos, hermanos. Y como lo he dicho antes, lo hemos dicho en este canal y en general en el proyecto que tenemos con otros hermanos, es que estos interlineales o concordancias funcionan para eso, como concordancia, como para ver qué palabras en dónde están, cuántas palabras hay, pero no como para traducir. Hay veces que sí traducen bien, pero hay veces que no. No vayan a pensar que aquí lo que estamos mostrando en el canal, o por ejemplo lo que muestra mi hermano Duque Ola en su canal, es nada más ir a una concordancia y, como aquí dice esto, entonces ya vamos a traducirlo así. No, en realidad solo lo utilizo de manera didáctica. En lo que sí está bien, por ejemplo, es en el morfema de las palabras. Por ejemplo, la palabra Olam, aquí, hermanos, que dice que es un sustantivo masculino singular absoluto.
en ese tipo de información está bien. Y repito, hay veces que sí traducen bien. Pero bueno, ahorita lo que yo quiero es que ustedes vean con sus ojos, no tienen que saber hebreo o ser expertos, sino que van a ver de una manera muy sencilla algo muy curioso, muy interesante. En Números 25:13, repito, dice, tendrás tú y tu descendencia después del pacto del sacerdocio perpetuo, dicen las traducciones. Y la palabra perpetuo es el sustantivo que aparece aquí, mis hermanos, que es olam. Y el sustantivo olam, que ven, deriva de la palabra alam. Y la palabra alam, fíjense que aquí sí dan una buena definición. Aquí, mis hermanos, la palabra alam dice velar de la vista, ocultar. Eso significa la palabra alam. Entonces, ¿cómo va a traducir eterno, hermanos? Si literalmente su raíz verbal dice esconder o escondido. Es el verbo esconder, pues. No solo eso, vamos ahora a darles un ejemplo que está en Jeremías 6:16. Entonces ahora vamos a Jeremías 6:16, porque ahí aparece el mismo sustantivo, pero lo traducen de otra manera, lo cual ya debería de hacernos ruido. Vamos a leer, aquí estamos ya. Y bueno, esto es muy famoso dentro de algunos movimientos de raíces hebreas. Es muy famoso este texto, donde dicen, bueno, hay que regresar a las sendas antiguas. Y aquí en Jeremías 6:16 dice, así dice Yod-Heh Vav-Heh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, aquí donde traducen antiguos, aquí abajo, mis hermanos, dice antigüedad, donde dice sendas antiguas, en realidad podemos leer que dice sustantivo masculino singular absoluto y, como pueden ver, hermanos, es la misma palabra olam. La misma palabra olam. Sé que hay personas que han visitado el canal, ya conocen esto, pero era necesario que si voy a hablar de la transición de sacerdocios, tenga que volver a explicar esto, aunque sea de una manera rápida. Entonces, mire, aquí traducen antigüedad, pero no, hermanos, acabamos de ver que olam, de hecho, fíjense, la misma palabra olam, de hecho, sí se le da la definición aquí de escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente. Y aquí es donde erróneamente algunas veces la traducen como eternidad, pero no es un tiempo fuera de la mente, porque vamos a comprobar que esta misma palabra que aparece en Jeremías 6:16 deriva del verbo alam. Aquí está, hermanos. Y eso es velar de la vista. Esto es, hermanos, velar de la vista, ocultar, encerrar, encubrir, esconder, ocultamente, etcétera, etcétera. Es decir, es imposible que traduzca eterno, porque su raíz verbal es esconder. Y también deberíamos de preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo lo traducimos? ¿Como antiguo o como eterno? Porque la misma palabra y con la misma conjugación, dice aquí en Jeremías 6:16, la traducen como antiguo. Sin embargo, en Números 25:13, vamos para allá, vamos otra vez para que quede la evidencia. En Números 25:13 lo traducen como eterno. Entonces, ¿cómo? Hay que ponernos de acuerdo. O es eterno o es antiguo. Y ya estamos aquí, Números 25:13. Y dice, y tendrá él y su descendencia después del pacto del sacerdocio perpetuo. Pero estamos viendo aquí la palabra olam. La misma palabra, exactamente la misma que aparece en Jeremías 6:16. Que deriva del verbo alam. Entonces, hermanos, ¿lo traducimos como eterno o lo traducimos como antiguo? ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que esa es una mala traducción. Olam se debería de traducir algo por tiempo indefinido, un tiempo que no se conoce. Es eso, un tiempo escondido. ¿Y qué pasa? Todos los sacrificios entraban en la categoría de Jucat Olam, como ordenanzas o profecías o ordenanzas con una carga profética por un tiempo indefinido. Es decir, que tenían un cumplimiento para un tiempo indefinido, un tiempo que no se conocía.
¿Cuáles son esos tiempos del Olam? Son los días del Mesías, hermanos. Es decir, esta palabra Olam o este sustantivo, con los siglos, después de que los judíos fueron expulsados de Babilonia, los hebreos, bueno, se empezaron a deformar muchas palabras, empezaron a perder su carga semántica y empezaron a significar otra cosa muy distinta a lo que realmente estaban plasmando los profetas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Eso lo podemos ver hoy en día. Las palabras se deforman rapidísimo. En menos de 2 décadas ya hay jóvenes que no saben ni lo que significa la palabra hombre o mujer, imagínense. Entonces pasó, mis hermanos, y lo podemos comprobar en el libro de Nehemías, que el pueblo ya no entendía, ya no entendía lo que decía la Torá, el hebreo bíblico. Se les tenía que explicar. Eso lo vemos en Nehemías 8, hermanos. Es decir, pueden leerlo ustedes mismos, ir a Nehemías, cómo se regocijaban porque estaban entendiendo lo que decía la Torá, porque tenían algunos sacerdotes que explicarlo, porque ya se estaba perdiendo el verdadero significado de la escritura. Es decir, se empezaron a adoptar modismos y tradiciones que fueron haciendo que quedara en el olvido el antiguo hebreo. A modo que hoy en día, si le preguntas, por ejemplo, a un rabino o a alguien que hable hebreo moderno qué significa la palabra Olam, te van a decir eterno o mundo. Pues no sé si han escuchado esto del Olam Abba, el mundo venidero, Olam Asé, este mundo. Pero en realidad es algo que tiene que ver más como con una era que es la era mesiánica, mis hermanos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Lo pueden ir apuntando, mis hermanos. Igual esto está explicado en otro video del canal, pero bueno, lo voy a volver a explicar porque es necesario para este video. Y dice Pablo en contexto, porque él está hablando de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En contexto él viene diciendo, bueno, todas estas cosas les acontecieron, es decir, a estos personajes del Antiguo Testamento, a los patriarcas, a todas las personas, a todas las historias que quedaron plasmadas en el Antiguo Testamento, acontecieron y quedaron escritas, dice Pablo, como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos, dice la traducción. Pablo se está incluyendo, Pablo está diciendo que a él ya lo había alcanzado el fin de los siglos, pero no dice fin de los siglos, sino que el texto griego, hermanos, de hecho aquí dice finalizaciones de las edades, pero tiene que ver más como que nos ha llegado esos días del Mesías, esos olamim, esos, vamos a decir así, esa completitud de esa era, o nos ha llegado el fin de la era, pero no del siglo, dice la traducción, ni tampoco está diciendo el fin del planeta Tierra, no, sino el fin de una era había llegado para iniciar la era mesiánica. ¿Por qué sostenemos esto? Bueno, porque la palabra que se utiliza aquí para siglos o edades, aquí traducen, aquí abajo ponen edades, que de hecho fíjense aquí arriba dice siglos, pero aquí abajo ya ponen edades, pero es la palabra griega aionon, decía ahí, pero bueno, viene de aion, y la palabra aion reemplazó en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, reemplazó la palabra hebrea olam. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, esos tiempos, esos olam, esos tiempos indefinidos ya nos han alcanzado. Y esto no es un pensamiento que solo se le ocurre a Pablo, esto está registrado incluso dentro de textos judíos, incluso dentro de la Mishnah, dentro del Talmud, dentro de sus sabios. Había muchas personas, en el primer siglo era bien entendido que los olam eran los días del Mesías. Ahora, hay gente que no creyó que Yehoshua, que Jesús, Yeshua, que Él es el Mesías. Por eso para ellos todavía no se cumple ese olam. Pero para los que entendemos que Él ya vino, se cumple eso. Es decir, los sacrificios, la circuncisión, el sacerdocio levita, las fiestas, de hecho. Todo, hermano, todo eso apuntaba a la era mesiánica, al Mesías. Por eso el Mesías dice, vayan y estudien a Moisés porque él escribió de mí. Todo apunta al Mesías, al Mashiach, a la era mesiánica.
Y ojo, yo no estoy diciendo que ustedes no puedan estudiar Torah o rememorar las fiestas como una conmemoración, pero hermanos, no hay templo, no hay levitas, no se puede hacer ya nada de eso, porque de hecho todo eso era hasta la llegada del Mesías, que el Mesías ya llegó, ya vino, él ya reina en el pueblo, en el corazón del pueblo, en los que verdaderamente son suyos, él reina, hermanos. Él dijo, mi reino no es de este mundo y el reino de Elohim, del Creador, está entre ustedes. El mismo Mesías dijo, tiren ese templo y yo lo levantaré en 3 días, revelando en ese tiempo, a lo mejor para nosotros es algo ya más normal o común escuchar que nuestro cuerpo es el templo, pero en ese tiempo eran conceptos que a muchos les volaba la cabeza. Sin embargo, había otros judíos que sí entendían perfectamente lo que el Mesías estaba diciendo. Hebreos, israelitas. Había gente que lo seguía y gente que no. Es como todo. Tristemente a esta gente, al mundo, a las masas, no les interesa la verdad porque dice la Escritura, la verdad vino al mundo y el mundo rechaza la verdad. Realmente a la mayoría de gente no le interesa ni el mundo espiritual, ni saber cuál es su misión en este mundo, en la tierra, y mucho menos reconocer a su hacedor, a su creador. Entonces, el Mesías lo que vino a traer es un nuevo entendimiento de la Torah. Ojo, no se malinterprete, hermanos. No estoy diciendo que vino a anularla, por supuesto que no. Nosotros aquí en este canal observo Shabbat, no como cerdo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que conocer la Torah un poquito a profundidad. Y este mensaje va más para aquellas personas que de alguna u otra manera están transmitiendo la información pues a mucha gente. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que conocer la Torah, su legalidad, para poder transmitir la información de la manera más correcta y no imponer cargas a la gente basada en malas interpretaciones de lo que dice el texto hebreo. Es decir, nosotros tenemos que entender el contexto cultural y el cumplimiento de ciertas cosas y cómo todo apunta al Mesías para entonces no imponer cargas a muchas personas que vienen empezando en el estudio de la Torah y que les dicen, tienes que guardar las fiestas, tienes que circuncidarte, tienes que imitar el sacerdocio levita. Por ejemplo, me ha tocado personas que dicen, bueno, como mi mujer tiene nidá, está en su mes, entonces la apartan a la persona varios días, ahí no puede tocar ni los platos de la cocina. Hermanos, eso es una carga porque todo eso era alrededor del Mishkan, es decir, las personas con flujo, con una enfermedad, con menstruación, con derramamiento de semen, no podían acceder a acercarse al tabernáculo. Ese es el contexto, hermanos. No quiere decir que hoy en día, si su mujer está en su mes, la tengan que echar para allá porque no puedes tocarla. No, eso es no entender el contexto de lo que dice el mandamiento de la Torah. Bueno, así con muchas otras cosas. Disculpen que me extienda, pero me parece que es importante que vayan quedando estas cosas claras y poquito a poco vamos a ir mostrando evidencias de lo que estamos afirmando, mis hermanos. Por supuesto que sí, y al final cada quien saca sus propias conclusiones. Pero podemos nosotros leer claramente, hermanos, muy claro en la carta a los hebreos cómo hay un cambio de sacerdocio. Y eso es no porque vino a abolir el sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio de Leví, sino porque era ya una profecía, ya estaba estipulado en la Torah que todo esto era Jukat Olam, era por un tiempo indefinido. ¿Cuál era ese tiempo? No se sabía hasta que llega el Mesías. Se revela que esos tiempos de los que hablaban los profetas, todo lo que hablaban los profetas, todo lo que hablaba Moisés, los sacrificios, todo apuntaba a el Mesías. Y bueno, como bien sabemos, la Torah es como una constitución en donde hay mandamientos que tenían un contexto que solo podían ser hechos dentro de la tierra de Canaán, como por ejemplo los llamados de santidad, las fiestas. Tiene que haber Mishkan, tenía que haber levitas, tenías que llevar ofrendas, no se pueden hacer sacrificios, no se pueden hacer muchas cosas, hermanos. Que veo que sí, muchas personas dentro de algunos movimientos religiosos están imponiendo a las personas, les están diciendo que tienen que vender sus ovejas, que tienen que hacer sacrificios, que tienen que hacer diezmo, cosas que no avala el texto hebreo de la Torah.
Porque una cosa es una ofrenda voluntaria y una cosa es que te exijan diezmo o que te hagan incluso vender tus animales. He escuchado cosas así, que tienes que vender al primogénito y después dar el diezmo al pastor o al roe. Eso, mis hermanos, este video y en general este canal es un proyecto que no se trata de atacar a ninguna persona. Espero que se esté notando que tratamos de tener cuidado con la manera en que los demás piensan, porque es verdad que todo es un proceso. Sin embargo, bueno, a veces vamos a decir cosas que probablemente pueden incomodar a alguna u otra persona, pero no es la intención, sino que reflexionemos, mis hermanos, que reflexionemos todos lo que estamos compartiendo. Así es que bueno, volviendo otra vez al tema, y es que es muy importante saber esto, estos olam o estos tiempos olamim, estas profecías de tiempo límite eran hasta la llegada del Mesías. Pablo estaba entendiendo eso. Y bueno, ahora vamos a números, porque hay personas que me han dicho, oye hermano, pero el pacto con los sacerdotes levitas fue hecho desde Egipto, o algunos le llaman el pacto de los primogénitos. Pero bueno, ese vocabulario así como tal, el pacto de los primogénitos, no aparece en el texto hebreo y no aparece la palabra hebrea brit. Ojo, sí los consagra, pero no hace un pacto con los levitas. El pacto levita lo hace hasta el capítulo que acabamos de ver de Números. Por ejemplo, nosotros podemos ir a Números, capítulo 8, del 17 al 21. Y dice, mis hermanos, dice... Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el Mishkan, en el tabernáculo, o bueno, en la tienda de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse al santuario de los hijos de Israel. Es decir, ellos serían los intercesores, los mediadores. Por eso Yehoshua, Jesús, es un mediador, pero de un nuevo pacto, hecho con juramento. Porque fíjense, aquí hay algo muy interesante. La carta a los hebreos dice que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que fue hecho con juramento. Sin embargo, vemos que aquí se hace un pacto, bueno, en Números 25:13 con Pinjas, pero no con juramento. Sin embargo, bueno, sí consagra el Creador a los levitas y son como el primogénito. Eso sí, pero aquí dice que son consagrados, que los toma como primogénitos, pero no aparece la palabra pacto, hermanos. Porque si recordamos, para los que ya han visto algunos videos, pero lo volvemos a mencionar, en Deuteronomio capítulo 29, verso 1, dice, estas son las palabras del pacto que hizo Adonai, o que mandó Adonai a Moisés, que concretara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Analicemos, son dos pactos, el de Moab y el de Joreb. Lo dice la Biblia. Y uno se debe de preguntar cuál pacto se hizo en Moab. Yo he escuchado que hay personas que dicen, no, el pacto levita es en Egipto. No, es en Moab, hermanos. Es en Moab. Que alguien me diga entonces de qué pacto está hablando aquí en Moab. Claramente está hablando del pacto con Pinjas. Y es el pacto levita. ¿Por qué? Porque antes el Creador había consagrado a los levitas, pero todavía no había cortado pacto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, podemos ir a Éxodo 32, 29. Aquí lo tengo, Éxodo 32, 29, que como sabemos aquí el contexto es el tema del becerro de oro. Entonces Moisés sube al Sinaí, vienen saliendo de Egipto, tarda me parece que 40 días en volver, piensan que ya no va a volver Moisés, los israelitas, y convencen a Aarón de que hagan un becerro de oro y empiezan a hacer orgías y cosas abominables. ¿Qué pasa? Moisés baja y dice, ¿quién está conmigo? Y los levitas, nosotros. Agarran sus espadas y acaban con 3,000 malvados dentro del pueblo, que eran, dicen que aproximadamente, si se hacen cálculos, unas 2 millones de personas. Pero bueno, cayeron 3,000. Y dice el 29, entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, hermano, para que él dé bendición hoy. Es decir,
aquí el Creador consagra a los levitas como suyos, pero aquí para empezar todavía no los hace sacerdotes, solo los consagró. ¿Me explico? Después ya se le da la orden, eso está en Números, por ejemplo en Números 3, podemos ver del 1 al 3 que dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Adonai habló a Moisés en el Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para hacer el sacerdocio. Entonces, claro, los consagra y ya después dice: ¿sabes qué? Los levitas van a ser los que se van a encargar del sacerdocio levita. Pero no aparece la palabra pacto, ni en Números, ni en Éxodo, ni en ningún lado, sino que esa palabra solo la vemos en Números 25:13. Y efectivamente aquí están en la tierra de Moab, porque están con lo del pecado de las moabitas. Pinjas acaba con ese pecado y el Creador ahí corta el pacto levita, hace el pacto levita, mis hermanos. Pero es un pacto que no es eterno, sino es por tiempo indefinido. Ahora vamos a la carta a los Hebreos para leer, por ejemplo, desde Hebreos capítulo 5, puede ser. Vamos a leer solo algunos textos, no todo, obviamente. Pero fíjense, dice el 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, a pesar de que es un hombre santo el levita, pues también está rodeado de debilidad. Él, digamos que es un hombre que no es el Mashiach. No sé si me explico, el Hijo del Altísimo, un hombre santo, pero no deja de ser un hombre. Y bueno, aquí dice: nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Elohim como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, el Mesías, el Mashiach, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, o sea, Adonai le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí uno debe decir, bueno, ¿dónde dice eso? Eso está en Salmo 110. En Salmo 110 se habla sobre el sacerdocio de Melquisedec, porque solamente aparece Melquisedec. En Génesis 14:18, el rey de Shalem, el rey de Shalom, el rey de paz, este hombre que sale al encuentro con Abraham cuando Abraham rescata a Lot y Abraham le da el diezmo. Más adelante vamos a tocar ese tema. Pero bueno, solo aparece ahí este personaje que dice que es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y bueno, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y aparece en el Salmo 110, Melquisedec. Son las únicas dos veces que aparece en el Antiguo Testamento. Es como muy misterioso y ahorita van a ver por qué, cuál era la intención de que esto fuera así. Y bueno, el escritor a la carta a los Hebreos está haciendo referencia al Salmo 110, que dice: Salmo de David, Adonai, Yod-Hei Vav-Hei. Yod-Hei Vav-Hei, como lo pronuncian hermanos, aquí se respeta en este canal. Yod-Hei Vav-Hei dijo a mí, soberano: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yod-Hei Vav-Hei enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Adonai. Fíjense hermanos, aquí está jurando, a diferencia del sacerdocio levita que no juró, pero aquí sí jura. Esto es más importante porque está jurando el Creador. Juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí está hablando de una orden, Leolam, bueno, Melquisedec por un Olam, es decir, por un tiempo fuera de la mente, una orden sacerdotal según la orden de Melquisedec, no según la orden de Aarón. Es muy interesante porque el mismo Mesías hace alusión a eso, habla con los fariseos, eso lo podemos ver, aquí lo tengo apuntado en Mateo 22, 41, hermanos. Y dice, está el Mesías hablando con fariseos, con algunos fariseos, y dice el 41, y estando todos juntos los fariseos, Yehoshua les pregunta, diciendo,
¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Sí, de quién es hijo es una manera de decir de quién descenderá. Y le dicen, ¿de David? Y él les dijo, ¿pero cómo de David? Si David en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, le llama soberano, diciendo, dijo Adonai o Yod-Heh-Vav-Heh, a mí soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama soberano, ¿cómo va a ser su hijo? Y fíjense, mis hermanos, dice, nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más cosa alguna. Se los dejó con la boca callados, así callados, porque ellos sabían. O sea, ellos sabían que sí, efectivamente, el Salmo 110 pues es un poco raro y profundo. ¿Por qué? Porque sí habla de dos soberanos en el cielo. Porque dice, Yahvé o Yod-Heh-Vav-Heh dice a mí soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Entonces, a la luz del Mesías, nosotros entendemos que es su hijo, que está a su derecha. Es el Mesías, es el creador que le dice a su hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Cosa que, bueno, sí, digo lastimosamente porque pues fue duro, pero pasó en el año 70, ¿no? La destrucción de Jerusalén, que es un hecho histórico que todo el mundo sabemos que eso sucedió. El Mesías dijo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, si hubo una destrucción a Jerusalén, por supuesto, en el año 70 hubo juicio a esas personas porque ya estaba todo corrompido, no es ningún secreto. Por eso el Creador lo permitió, por decir así, que se destruyera Jerusalén y el templo estaba totalmente corrupto. Y como nosotros sabemos, esto no es algo nuevo, esto pasó con Nabucodonosor. También el Creador dice que utilizó a Nabucodonosor para destruir Jerusalén cuando estaban en pecado. Entonces, esta vez en el año 70 fue con el Imperio Romano, pero el Creador ya ha utilizado otros pueblos para, castigar a su pueblo cuando matan a sus profetas, cuando hacen cosas terribles. Porque bien sabemos, según Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Números 15 y otros textos, que los israelitas tenían que mantener la santidad para poder permanecer en Canaán. Porque si no mantenían la santidad, ellos iban a ser dispersos, ellos iban a ser destruidos. El pueblo enemigo los iba a vencer en las batallas. Entonces es como bajar la guardia, mis hermanos, y esto es una enseñanza también para nosotros, no bajar la guardia, porque el pecado nos hace eso, nos hace bajar la guardia y nos hace caer en debilidad. Y entonces ahí es donde perdemos, por decir así. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, hermanos, el mismo Mesías está declarando también que Él es preexistente. Y ojo, esto no es una idea nueva, hermanos. Yo les voy a leer textos judíos. Por ejemplo, podemos ver en Pirkei de Rabbi Eliezer. Estos son textos de la Mishnah y del Talmud. En el capítulo 3, párrafo 3 y 4, que dice: 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Ellos son la Torá. ¿Lo escucharon? Poderoso, bendito sea Elohim. La Torá, el Geinom, el jardín del Edén, el trono de gloria, el templo, el arrepentimiento y el nombre del Mesías. Es interesante porque el Nuevo Testamento eso dice que Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, es decir, su misión ya estaba predicha desde antes de la fundación del mundo. Y Miqueas 5:2 sí dice que el Mesías viene desde el Kedem. Kedem, dice mi Kedem, desde el Kedem en hebreo es como desde antes de que fueran las cosas, por decir así. Entonces sí, el Mesías, yo sí tengo la postura de que es preexistente. Esto ya después lo desarrollaré más a profundidad en otros videos. Pero bueno, él aquí les está diciendo eso, les está diciendo yo soy preexistente. ¿Me explico? Yo aquí en este canal se respeta. Si alguien cree, por ejemplo, que Yehoshua es el mismo Elohim, es Adonai, o que no lo es, no entro en esos debates. Ciertamente no es lo mío. Tengo mi postura, por supuesto, pero no son temas que yo voy a tocar, porque ciertamente, haciendo una buena exégesis, no vemos por ningún lado que alguien va a ser condenado por pensar una u otra cosa. No, para nada, hermano, sino que todo aquel que niegue que el Mesías vino en carne y que niegue que Él es el Mesías y que niegue que Él vino a morir por los pecados de Israel y del mundo, o todo aquel que en Él crea,
Ese es el que tiene el espíritu del anti-Mashiach, lo dice la misma escritura. Pero no dice nada, hermanos, que si alguien cree que si Yehoshua es Elohim o no cree, que si va a ser condenado, no. No, se respeta, repito. Hay muchos otros canales, muchas otras personas que exponen estos temas, ya se los dejo a su consideración. Lo que sí les puedo decir es que él sí es preexistente. Y esto no viene del mundo cristiano, porque he escuchado a algunos judíos que dicen eso. Sin embargo, hermanos, hay muchos textos, hay varios textos judíos y de pensamientos judíos del primer siglo, en donde llegaban a la conclusión de que el Mesías era preexistente. Les acabo de citar uno nada más. Pero bueno, dicho todo esto, es que es muy importante entender esto. El sacerdocio de Melquisedec es celestial, es de los cielos. Vamos ahora, mis hermanos, a la carta a los Hebreos otra vez. Y vamos a darle una pequeña lectura. Puede ser al 6. Y bueno, estamos en Hebreos capítulo 6. Y voy a leer desde el 12. Dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando el Creador hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí hay que poner mucha atención a esto. Aquí hace otra vez el Creador un juramento. Esto está haciendo alusión, este texto de la carta a los Hebreos está haciendo alusión a Génesis 22:16. En Génesis 22:16 dice: hermanos, y por mí mismo he jurado, dice Yod-Heh-Vav-Heh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Es muy interesante esto, hermanos, porque aquí es el evento donde Abraham casi sacrifica a Isaac. Pero el Creador dice: no lo hagas, manda un ángel. ¿Y qué pasa? Que por el simple hecho de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, fíjense el paralelismo, ¿no?, entre el Creador y su hijo. Y aquí jura el Creador que por cuanto ha hecho eso, dice: te bendeciré y te multiplicaré, y etcétera, etcétera. Es decir, el Creador le da una promesa con juramento. ¿Y qué pasa en el Salmo 110? Es también una promesa de sacerdocio con juramento, a diferencia del sacerdocio levita, que sí los consagró, que sí fueron primogénitos, pero no con juramento. Es muy interesante, hermanos, esto es hermoso, es una gran conexión, porque nosotros regresamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6, estábamos en el 12, y dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles promesas? Pues las promesas abrahámicas, hermanos, que a través del Mesías serán benditas todas las familias de la tierra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham la alcanzó, él entró a Canaán. Y bueno, los israelitas, que básicamente se cumple, ¿verdad? Se cumple con Josué y esa nueva generación, se cumple vamos a decir así, este símbolo profético de lo que sería Yehoshua al meternos a la tierra prometida de una manera espiritual, por decir así. Y dice el 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo el mismo Creador mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que el Creador mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de los ojos. Fíjense, hermanos, está diciendo dos cosas inmutables. ¿Cuáles dos cosas? El juramento a Abraham y el juramento del sacerdocio de Melquisedec. Dos juramentos. El escritor aquí a la carta a los Hebreos está diciendo: no es cualquier cosa. Y dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo.
donde Yehoshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y fíjense, hermanos, dice Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, también rey de Salem, es decir, rey de paz. ¿Por qué? Porque Shalem también es como Shalom. Es muy interesante porque dice que era Melquisedec, era el rey de la tierra de Shalem. Pero bueno, aquí el escritor a la carta a los hebreos hace un midrash o un entendimiento de que es el rey de Shalom. Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Creador, permanece sacerdote para siempre. Es muy interesante porque aquí está diciendo que no tiene genealogía Melquisedec. Como de una manera misteriosa aparece este personaje en Génesis 14, que es un rey y un sacerdote. Bueno, el escritor a la carta a los hebreos está entendiendo que eso el Creador lo dejó ahí para darnos a entender que este sacerdocio es elevado, es celestial, que nada tiene que ver con lo terrenal, que ya no tiene que ver con sacrificios de animales ni mucho menos. Dice, mis hermanos, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está diciendo que, sin duda, Melquisedec era superior a Abraham, y Abraham, siendo padre de Leví, porque básicamente es su ancestro, pues está diciendo que Melquisedec es superior a Leví. Y dice, por así decirlo, fíjense, él mismo lo dice, por así decirlo, Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría entonces de que hubiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuera llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de Torá. Fíjense, mis hermanos, dos cosas. Había dos Toratot, eso sí, la Torá que son los mandamientos para todo el pueblo, pero también una Torá que tenía que ver con los sacrificios y con todo lo que era alrededor del Mishkan. Efectivamente hubo un cambio de Torá. Por supuesto, los 10 mandamientos son vigentes, los de alimentación lo hacemos, por supuesto, claro que sí, es bueno para nuestra salud, es mandamiento. Sin embargo, hay muchas otras cosas que ya no se pueden hacer. Es más, no se deberían hacer, es ilegal hacer. Por ejemplo, sacrificar animales, por ejemplo, obligar a las personas a que guarden los llamados de santidad o las fiestas como si fuera mandamiento, sin templo, sin Mishkan y aparte con un sacerdocio cambiado. No, lo que tenemos que hacer, hermanos, ahora es entender las fiestas, entender los llamados de santidad y tratar de comprender qué es lo que realmente significa eso a la luz del Mesías y aplicarlo a nuestra vida día a día. Pero muchas personitas, no digo que lo hagan de mala intención, pero quieren empezar a guardar la Torá, pero según la lupa o bajo los lentes de la orden de Leví, imitando lo que se hacía en el sacerdocio levita. Imitando los mismos rituales que se hacían alrededor del Mishkan, imitando los mismos rituales que se hacían, por ejemplo, en las fiestas. Sin embargo, no son mandamientos ya vigentes. No hay templo, no hay levitas, no hay Mishkan. Jerusalén fue destruido en el año 70. No estamos en Jerusalén. La Torah es buena si se utiliza legítimamente. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de confiar en las palabras del Nuevo Testamento también porque es la revelación del Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque la carta a los Hebreos nos dice qué es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermanos? Y el nuevo pacto es un nuevo pacto sacerdotal. Fíjense, dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el soberano y no el hombre. El soberano mismo y no el hombre. Está diciendo este es un mejor pacto, porque es un tabernáculo hecho por Elohim mismo.
Y dice, así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que prestan las ofrendas según la Torá, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, el Mishkan, diciéndole, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso está en Éxodo, me parece que es 25:40. Donde el creador le dice a Moisés, haz este modelo que te estoy mostrando conforme a las cosas celestiales. Moisés subía al Sinaí, subía al monte y bajaba la información, pero no, lo que hacían aquí en la tierra solo era una representación de algo celestial. Y fíjense, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el del Mashiach, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Fíjense, hermanos, hay que ponernos bien pilas. Aquí está hablando de ¿qué? De sacerdocios nada más. Entonces, aquí enseguida empieza a citar Jeremías 31. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el soberano, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días. Pondré mi Torah en su mente y en su corazón las escribiré. Y seré por ellos Elohim, y ellos serán pueblo. El texto hebreo de Jeremías 31 al 33, no vamos a tocarlo ahorita, pero haré un video después al respecto. Dice que el nuevo pacto es tener la Torah en las entrañas. Literalmente dicen los intestinos, en las entrañas, dice el texto hebreo. Es muy interesante, porque aquí está diciendo el escritor a la carta a los hebreos que este nuevo pacto es un nuevo pacto sacerdotal. No será como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto levita. ¿Y cuál pacto? El pacto de que ellos heredarían la tierra de Canaán, pero tenían que guardar los mandamientos para permanecer dentro de Canaán. Porque esa es la cláusula. La Torah no es un pacto, porque dice Sefer HaBrit, el texto del pacto. En el canal tenemos ya un video explicando la diferencia entre la Torah, las promesas y el pacto, explicándolo el Gálatas 3. Entonces, por favor, les pido que lo vayan a mirar, que lo revisen, que lo analicen, porque les va a ayudar a entender esta importante diferencia entre la Torah, repito, las promesas y el pacto. Entonces, el nuevo pacto es un nuevo pacto sacerdotal. Y dice Jeremías, que también aquí lo dice la carta a los hebreos, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. ¿Cuál es el único pacto que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto? Deuteronomio 29 dice que hay dos pactos, el de Joreb y el de Moab. Básicamente, si rompes uno, rompes el otro. Es decir, si los levitas se corrompía el pueblo, y si se corrompía el pueblo, el pacto que había hecho el Creador de darle las tierras de Canaán y mantenerlos ahí sin que hubiera ningún problema, por decir así, pues lo rompen, lo invalidan al ser rebeldes el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice el Creador? Bueno, Él permite que se esparzan por las naciones, pero promete que en este nuevo pacto sacerdotal ya no va a ser como antes, sino que ahora de manera orgánica, por intuición, porque queremos hacerlo, querríamos nosotros guardar los mandamientos, hacer la Torah, guardar la Torah, pero desde esta perspectiva mesiánica, hermanos, no desde la orden de Leví. Porque efectivamente, como lo dice la carta de los hebreos, hay un cambio de Torah, no hay que escandalizarse de eso. De hecho, mis hermanos, hay evidencias de eso, que incluso en la Mishnah, en el Talmud, en textos judíos, se dice que cuando venga el Mesías va a cambiar la Torah. Y había debates de rabinos muy, muy famosos y rabinos muy conocidos, en donde ellos dicen, cuando venga el Mesías necesariamente tiene que haber un cambio de Torah, no va a poder ser lo mismo. Y hermanos, vamos a analizarlo, tienen razón, solo que para ellos no ha venido el Mesías, pero para nosotros ya vino. Entonces, efectivamente, si hubo un cambio de Torah, no estoy diciendo que se anuló la Torah,
Ojo, no estoy diciendo que no se guarden los mandamientos, ojo, pero lo que sí estoy diciendo es que es un error querer guardar los mandamientos según la orden de Leví o según esos lentes de la orden de Leví y no según la orden de Melquisedec. Y esto es a causa de malas traducciones y también del sistema religioso que muchas veces imponen sus interpretaciones por encima de lo que dice el texto hebreo. Como siempre lo digo en este canal, ustedes son bienvenidos. Aquí no se está atacando a ningún movimiento religioso en sí, para nada. Sin embargo, bueno, sí se tienen que exponer algunos temas que tal vez no vamos a caerle bien a todos, ¿verdad? Pero seamos honestos, en verdad hay mucha religiosidad dentro de algunos movimientos mesiánicos y de raíces hebreas y le están imponiendo un montón de cargas a las personas y que tienen que guardar las fiestas como ellos dicen y que las mujeres si están en su menstruación tienen que ponerlas ahí en un cuarto lejos y que si apenas rozas así con tu dedo un cerdo te vas a ir al infierno. No, hermanos, cosas que no dice el texto de la Torá y que por supuesto algunas cosas sí las dice, pero en contexto son distintos a cómo se están interpretando. Y aparte, pues las traducciones ni hablar, hermanos. Así es que bueno, dicho todo esto, vamos a ir cerrando con unas cosas muy bonitas, muy interesantes, porque entendiendo que venía un nuevo pacto sacerdotal, ¿dónde estaba eso prometido en la Torá? Bueno, eso podemos ir a Éxodo 19:6. Es un texto muy interesante. Porque en Éxodo 19:6, hermanos, dice, aquí apenas van llegando ahí al Sinaí, de hecho todavía no se le da la Torá a Moisés, porque Moisés recibe la Torá en Éxodo 20, pero dice el 19:6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Repito, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Yo les pregunto, hermanos, ¿en dónde vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel fue un reino o una nación de sacerdotes? Un solo texto. ¿En dónde? No, no hay. Solo era una tribu, los sacerdotes, no un reino ni una nación. Entonces, esto es una promesa mesiánica, hermanos, por eso está en futuro. Dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto lo podemos ver corroborado, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9, que es un texto que supongo que casi todos conocen, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, que dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim o comprado por Elohim, recomprado, redimido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim. Y en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es muy, muy bonito, hermanos, porque aquí está diciendo justamente las palabras de Éxodo. Nación santa, real sacerdocio. Claramente Pedro al leer Éxodo 19:6 entendía eso. No solo eso, mis hermanos, podemos ver en Apocalipsis 1:6 que también se dice lo mismo. Apocalipsis 1:6 dice, ¿dónde está? Se me confunde aquí con las letras. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, para su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, reyes y sacerdotes a toda la nación, no solamente a los levitas. Ese es el nuevo pacto sacerdotal. ¿Qué es el nuevo pacto sacerdotal según la orden de Melquisedec? Tener la Torah en las entrañas, querer hacer lo que la Torah manda de una manera intuitiva. Ahora vamos a ver algo bien hermoso, porque el Mesías, él lee una porción de Isaías 61. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, 18. Pero bueno, leamos desde el 15 mejor. Dice, y él, Yehoshua, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, es decir, se asombraban. Vino a Nazaret donde se había criado
3:4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, en el día de cese, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y aquí el Mesías empieza a citar Isaías 61, que dice: el Espíritu del Soberano está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al soberano. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también una aquí en tu tierra. Y él añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Imagínense, aquí les está diciendo: pues de nada les va a servir que sean linaje israelita, ni mucho menos, porque el Creador viene por los que están realmente arrepentidos, humillados de corazón. Y es muy interesante porque el Mesías está citando Isaías 61, y vamos a Isaías 61, hermanos, porque también habla de un sacerdocio. No sé si habían notado esto, está muy interesante. Isaías 61, ahí ya me confundí, hermanos, ahí me disculpan. Isaías 61, 6. Y dice: y ustedes serán llamados sacerdotes de Yod-Heh-Vav-Heh, ministros de nuestro Creador serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. Fíjense, mis hermanos, de hecho dice: en lugar de su doble confusión y de su deshonra, los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán gran gozo. Entonces es muy interesante que Isaías 61 usa el mismo lenguaje de serán llamados sacerdotes del Altísimo, como lo vemos en Éxodo 19:6, y vemos que curiosamente el maestro Yehoshua empieza a citar Isaías 61. Es lo que citó: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para enviarme a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Entonces claramente estamos viendo que es un pacto sacerdotal, el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste? Tener la Torá en nuestras entrañas. ¿Eso significa que debemos imitar los rituales según la orden levítica? No. ¿Eso significa que entonces tenemos que cumplir a pie de la letra todo lo que dice la Torá? No, porque lo estaríamos sacando de su contexto. Tenemos que cumplir lo que nos toca cumplir. A mí me han preguntado, y voy a contestar a algunos hermanos: ¿y usted qué mandamientos guarda? Bueno, yo guardo los 10 mandamientos, guardo Shabbat. A veces sí se hacen, por decir así, remembranzas del Pesaj o de alguna de las fiestas, pero en realidad yo trato más bien de estudiarlas y de entenderlas y de vivirlas en mi día a día, más que hacer una liturgia. Ese es mi entendimiento. Eso es lo que quiero llegar a hacer, a poder aplicar esas enseñanzas en mi día a día, o para dar un consejo, para ayudar a otras personas. Guardo también los mandamientos alimentarios, es verdad, no como cerdo ni nada de eso, es verdad. Y en general, por supuesto, no participo de Navidad ni cosas así, ¿no? Estas cosas que de por sí desde antes de conocer la Escritura no me llamaban la atención. Todas estas cosas son rituales básicamente oscuros, todo esto, aunque tienen una aparente fachada de cosas bonitas, pero en realidad no festejo eso. Así es que básicamente observar la Torá no es precisamente imitar los rituales que hacían los levitas, sino que es estudiarla y
Cada pedazo de la Torá, cada porción, cada enseñanza, cada capítulo nos enseña, nos da un consejo, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Si tenemos un problema, si tenemos una aflicción, si no sabemos cómo actuar en cierto momento, bueno, podemos ir a la Torá y como dice Pablo, está hecha para amonestarnos, está hecha para enseñarnos, pero no para repetir e imitar cosas que no tienen ya razón de ser. Número uno, porque, repito, no están siendo entendidas en su contexto histórico. Número dos, porque muchas veces de hecho están basados estas doctrinas en malas traducciones. Y número tres, porque todas estas cosas apuntaban a la era mesiánica, a la era del Mashiach, a la era del Olam. ¿Me explico, hermanos? Ahora, yo en este canal respeto si las personas quieren hacer tradiciones, por decir, si una persona dice, no, pero es que sabe que a mí me gusta, me agrada la tradición, y aunque sé que eso no es un mandamiento, bueno, en mi casa, por ejemplo, no le ponemos queso a la carne, ¿no? Ok, perfecto, porque el mandamiento dice no hervirás al cabrito en leche de su madre. Hay un video en el canal explicado donde explico todo esto. Pero hay personas que no le ponen queso a la carne. Bueno, eso es una tradición, eso no lo ordena la Torá. Pero si una persona dice, bueno, a mí me gusta hacerlo, es una tradición, pero que entienda que es tradición y que no obligue a otros a que lo haga. Eso está perfecto, hermanos. Yo apoyo que cada quien tome la decisión que quiere en su vida espiritual. Pero, hermanos, ya obligar a otros a hacer eso, pues no es bíblico. O peor aún, decir que el Mesías, que era un Jesús romano y que él estaba en contra de la Torá, o que la Torá es un cuento de hadas, ¿no? Y que pura mentira porque se contradice. Eso son personas que, para empezar, no han gastado ni un peso en investigación científica, como decía un hermano, no han gastado tiempo en investigación verdadera. Y cuando digo científica no me refiero a la ciencia como la conocemos, ¿no? Así a gente, digamos, que esté adoctrinada. No, sino que hay otro tipo de investigación científica de gente muy despierta, grandes filólogos, grandes lingüistas, grandes eruditos que, bueno, se han tomado el tiempo y la dedicación y los años de estudiar los textos hebreos de la Torá, la historia de la antigua Mesopotamia, la historia de los antiguos semitas occidentales, las culturas también de Mesoamérica, etcétera, etcétera. Todo eso complementa, y hoy en día, en el 2024, es verdad que tenemos acceso a mucha información. Y eso es un arma de dos filos, ¿verdad? Porque tanto puede confundirnos como puede llevarnos a cosas más verdaderas. Pero pues bueno, esto es así. Ya es decisión de cada uno el saber dónde buscar, el saber en dónde juntarse o con quién juntarse o en dónde se siente más cómodo. Como siempre digo, en este canal se muestran los temas, se hace exégesis, pero al final cada quien saca sus propias conclusiones. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Como siempre digo, déjame tus comentarios, qué piensas, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, cuáles son tus opiniones respecto a todo esto. Como siempre digo, hermanos, que sus opiniones sean, por favor, desde el respeto, desde la educación y desde la sensatez. No importa si tenemos algunas diferencias en algunas cosas, debemos enfocarnos más en lo que tenemos en común. Entonces es válido exponer una opinión distinta o que alguien no esté de acuerdo con lo que se está enseñando, pero si se va a refutar, que sea con evidencias y en lo posible con amabilidad. Así es que bueno, mis hermanos, si este proyecto en algo les sirve, suscríbanse, compartan por favor si es que es de su agrado este canal. También activen la campana de las notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos, de las próximas entregas. Y también darle like si es que es de su agrado este video. Y bueno, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.